Hola a todos, muy buenas noches. Estamos en el episodio 36. Sí, la verdad es que, y como siempre, déjenme verificar cómo está saliendo el sonido. Muy bien, eso es bueno. Sí, increíble, la verdad es que 36 episodios de teología sistemática totalmente gratis, espectacular. Es una bendición que el Señor me ha permitido tener y entregarle a ustedes. Eh, y pensar que esto nació, yo quería hacer videos, ¿verdad? Videos de esta enseñanza y después subirlo. Pero me di cuenta que me era más práctico hacerlo en vivo. Como les dije antes, siempre me ahorro la edición y bueno, por ahí sale una interacción. Así es que, bien, 36 episodios. Hoy tenemos un episodio muy interesante, pero también muy complicado, muy profundo. Y como siempre, esto es un pincelazo, digamos. Igual trato de profundizar los temas, pero siempre se puede más. Pero debido al tiempo que quiero que dure cada episodio para que pueda ser fácil de digerir y fácil de ver y no se aburran, ¿verdad? Con 2 horas de enseñanza, sino que trato siempre de mantenerme en 1 hora. A veces me he pasado unos minutos, quizá menos, pero es como el promedio. Así es que hoy tenemos, como ustedes pueden ver aquí abajito que está dando vueltas, la presciencia divina. Esto, como les digo, es un tema complicado y voy a hacer, o siempre trato de ser lo más objetivo posible, entendiendo de que hay más de un acercamiento a esta doctrina que es importante, pero que como todos estos últimos episodios, sobre todo el anterior, los decretos, la presencia, después viene la elección, la reprobación, ¿verdad? Son difíciles, son controversiales porque, como les decía, hay varios acercamientos o varias interpretaciones bíblicas y yo considero que algunas pueden tener errores, o todas tienen errores, todas tienen aciertos, y trato de mantenerme un poco más ecléctico, pero es inevitable tomar una postura, así es que voy a ser lo más objetivo posible, voy a presentar de la mejor manera las posturas que atacan o que interpretan estos, o los pasajes bíblicos que nos enseñan esto de la presencia divina. Sin embargo, siempre es bueno y es importante que ustedes profundicen estos temas, que al final del día ustedes son responsables de su conocimiento, lleven todo siempre a la Biblia y la idea de esto es que les dé hambre de conocer a nuestro Dios, que les dé ese deseo, es cierto, inaguantable de conocerle más, estudiar más acerca de Él, para, como siempre digo, entre más y mejor conocemos a nuestro Dios, más y mejor le servimos y más y mejor le adoramos. Bien, entonces, como siempre, vamos a estar usando el software bíblico Logos y algunas herramientas que este trae, pero también hoy vamos a ver un poco de una página que quiero mostrarles a modo de pincelazo introductorio. Entonces, sin más, vamos a partir con este maravilloso tema que es la presciencia divina. Quiero ver algo aquí yo. A ver, espérense un momentito. Sí, no se ve, parece rojito. Ya, entiendo. Entonces, la presciencia divina. Como ven, acá tenemos el título en nuestro sumario teológico Lexham. Ahí ustedes pueden seguir la lectura conmigo donde va mi mouse. No he podido todavía programar el OBS para que se vea un círculo rojo que destaque el puntero. Así es que bueno, vamos a continuar de la misma manera que lo hemos hecho siempre. La presciencia divina se entiende de diversas maneras como la consideración amorosa y eterna de Dios y su propósito salvador, o simplemente como su conocimiento pasivo de las elecciones futuras de los individuos libres. Ya, eso es una definición en dos sentidos de lo que es la presciencia divina, y después vamos a ver que obedecen a dos, digamos, escuelas de interpretación con respecto a los pasajes bíblicos que nos enseñan esto y principalmente a la teología con la cual miramos esto. Es importante, sí, que yo me mantengo lo más bíblico posible,
y trato de no irme a ninguno de los extremos, pero como les dije, es inevitable tomar una postura, dado que creo que hay pasajes que se interpretan mejor desde una teología en específico. Entonces, lo vamos a leer de nuevo para que lo podamos entender. La presencia se entiende de diversas maneras, como la consideración amorosa y eterna de Dios y su propósito salvador, o simplemente como su conocimiento pasivo de las elecciones futuras de individuos libres. Yo creo que es una mezcla de ambas, pero continuemos. La palabra conocimiento, creo que quedó muy arriba, ¿verdad? Ahí sí. La palabra conocimiento previo con relación a los hombres, ¿ya? Significa sencillamente percibir de antemano. Esto lo podemos ver en Hechos 26.5 y en 2 de Pedro 3.17. Vamos a leer Hechos nuevamente para que después no digan que el hermano no lee todos los pasajes. No los leo todos porque se alargaría mucho el tiempo y les repito, finalmente ustedes pueden volver siempre a ver cada episodio. Los 36 episodios están distribuidos en 2 listas de reproducción, tanto en el canal de YouTube Calama para Cristo como en la página que estamos ahora, Calama para Cristo La Resistencia, para que lo puedan encontrar. Entonces así ustedes pueden volver a verlo y pueden leer los versículos que yo no leí acá, ya para que también ustedes pongan un poco ahí de desempeño que necesitamos para estudiar. Hechos 26.5. Puesto que ellos han sabido de mí desde hace mucho tiempo, si están dispuestos a testificar que viví como fariseo de acuerdo con la secta más estricta de nuestra religión, puesto que ellos han sabido de mí. Ahí es donde se usa el conocimiento previo con relación a los hombres de percibir de antemano. Todos los creyentes ortodoxos han afirmado que las escrituras afirman en todas partes que, y aquí esto es importante, así que lo ponemos en pantalla completa, Dios conoce todas las cosas de antemano. Yo creo que independiente de la escuela bíblica, de la escuela teológica, de como quieran llamarle, en esto estamos todos de acuerdo. Que Dios conoce todas las cosas de antemano. Esto lo vemos en pasajes como por ejemplo Isaías 46 del 9 al 10 o Hechos 15, 18. Leamos Hechos 15, 18. Dice el Señor que hace saber todo esto desde tiempos antiguos. Bien, aquí vemos cómo en la Biblia hay más pasajes, por supuesto. Estos son solo unos ejemplos. Nos enseña que Dios conoce todas las cosas de antemano. Pero los intérpretes ortodoxos están divididos en su interpretación. ¿Sí? ¿Vamos bien ahí? Vamos a cambiar la... Ahí sí. Pero los intérpretes ortodoxos están divididos en su interpretación del uso bíblico de esta palabra con referencia a Dios. Muchos conservan una idea más pasiva de la conciencia que Dios tiene del futuro. Pero si el término conocimiento previo se utiliza con una connotación pasiva o un matiz diferente, es lo que está en cuestión. Ya, eso es lo que las diferencias... Permiso. Hay que mojar un poco la garganta. La diferencia en realidad está en la connotación que tiene esta palabra, este concepto de conocimiento previo entre las diferentes escuelas. Los intérpretes reformados señalan que el uso que hacen las escrituras de esta palabra con referencia a Dios implica nociones de preordenación. Hechos 2.23, Romanos 8.29, 11.2, Primera de Pedro 1.20 y Primera de Pedro 1.2. Vamos a leer Primera de Pedro 1.20. Porque Él estaba preparado desde antes de la fundación del mundo, pero se ha manifestado en estos últimos tiempos por amor a ustedes. Vea que está relacionado este concepto de la presencia con la preordenación o la predestinación, que también lo vamos a ver. Según el uso bíblico, el verbo conocer, cuando se usa de Dios, puede significar elegir o tener consideración por. Esto lo vemos en pasajes como Génesis 1.18, Deuteronomio 9.4 y Jeremías 1.5. ¿Qué les parece si leemos Jeremías? Antes que yo te formara en el seno materno, te conocí, y antes que nacieras te consagré, te puse por profeta a las naciones. O considerar con favor, también la palabra presencia.
Esto podemos ver en Salmos 1.6, Mateo 7.23, Primera de Corintios 8.3, Gálatas 4.9 y Segunda de Timoteo 2.19. ¿Qué les parece si leemos Mateo? Entonces les declararé, jamás los conocí, apártense de mí, los que practican la iniquidad. Estos son pasajes que nos muestran los matices de esto de la presencia divina. Las connotaciones del conocimiento previo de Dios siguen de manera similar, solo que añadiendo la idea de la intención pretemporal, es decir, el decreto. Recuerden que el capítulo anterior, el 35, hablamos directamente de los decretos de Dios, donde de cierta manera mostramos algunas interpretaciones o algunas doctrinas o algunas maneras que entendemos esto de los decretos. Así, por ejemplo, en Romanos 11:2, Pablo afirma que no ha desechado Dios a su pueblo, al cual antes conoció. Veamos Romanos 11:2. Dios no ha desechado a su pueblo, al cual conoció con anterioridad. ¿O no saben lo que dice la Escritura en el pasaje sobre Elías, cómo suplica a Dios contra Israel? Al pueblo que conoció con anterioridad, o otras versiones dicen que no ha desechado al pueblo que desde antes conoció. Es un eco evidente de Amós 3:2, que dice, a vosotros solamente conocido de todas las familias de la tierra. ¿Ya? Sería malinterpretar a Amós, inferir de esto que Dios no estaba al tanto de otras naciones. Su significado obvio es que Dios conocía a Israel de una manera especial. ¿Ya? Es importante que en los versículos que leímos, cuando Dios dice que conocía a Israel desde antes, no significa que no conocía a otras naciones, ni tenía idea de lo que ellas hacían o lo que quería él hacer con ellas, sino que nos dan la intención de que Dios sí tenía un conocimiento especial de Israel. Él lo conoció de antes con esta intención. Los matices de la relación y favor son destacados. Esto lo vemos en Deuteronomio 7:7. Así que Dios también supo de antemano los destinos de todas las naciones. Pero en Romanos 11:2, Pablo afirma que Dios conoció de antemano a Israel en un sentido más concreto. Los conoció con el favor de elegirlos. Bien, la conexión con elección en Romanos 11:5 también está en Romanos 7, en 11:5, 11:7, 11:16 y 11:28. Ya leamos Romanos 11:5, que ya lo habíamos visto recién. Y de la misma manera también ha quedado en el tiempo presente un remanente conforme a la elección de la gracia de Dios. Entonces vemos que la presencia o el preconocimiento puede a veces relacionarse directamente con la elección de Dios. Yo creo que sí, pero tenemos que tener cuidado con esto y lo vamos a ir viendo más, o lo vamos a desarrollar más adelante. Yo no soy de los que consideran que la palabra enseña que Dios todo lo que preconoce, Él lo preordena. Yo creo que hay cosas que Él preconoce, pero que simplemente las preconoce porque las dejó suceder. ¿Ya? Y así resolvemos de cierta manera el problema que tienen algunas escuelas con hacer a Dios el autor del mal, como lo vimos anteriormente en el episodio 35. ¿Qué conocimiento previo tiene este sentido? También parece evidente en Romanos 8:29, que este es un pasaje que lo vamos a leer, que es muy usado para tratar de entender esto que dice, porque a los que de antemano conoció, o a los que preconoció, también los predestinó a ser hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea primogénito entre muchos hermanos. ¿Ya? Es importante este versículo, donde se usa en relación con el concepto de predestinación. ¿Ven? En este pasaje, por ejemplo, podemos relacionar estos dos conceptos de la presencia o preconocimiento con la predestinación. Los conceptos se distinguen: a los que antes conoció, también los predestinó, ya que el término anterior connota una relación anterior al tiempo de favor divino, y el último denota el decreto divino en sí. Ya a los que antes conoció,
una relación anterior al tiempo del favor divino, y también los predestinó el decreto ya divino en sí. Estos matices de predestinación conforman el significado de la presciencia, todas las veces que aparece el término en el Nuevo Testamento. En Hechos 2:23, lo vamos a leer, este fue entregado por el plan predeterminado y el previo conocimiento de Dios, y ustedes lo clavaron en una cruz por manos de impíos y lo mataron. Hechos 2:23. Quiero destacar o aclarar que todos los versículos que estamos leyendo yo los saco de la Nueva Biblia de las Américas. Por si ustedes tienen la clásica y muy querida Reina Valera 60 u otra versión que no sea la Nueva Biblia de las Américas, puede diferir un poco en algunas palabras, pero no es que enseñen algo diferente. Siempre es bueno tener más de una traducción a la mano para poder estudiar más profundamente la palabra. Entonces vemos en Hechos 2:23 que el conocimiento previo de Dios es causativo. Jesús fue entregado a morir por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios, que dice el versículo. Entonces, aquí vemos que si el conocimiento previo de Dios causa, aquí nos enseña que Jesucristo venga a morir por nosotros. Como también lo es en Primera de Pedro 1, 19 y 20, que nos habla de lo mismo. Aquí comúnmente traducido como destinado. Ya, entonces, en estos versículos podemos ver esta relación entre la presciencia de Dios y su decreto divino, su predestinación. En Primera de Pedro 1:2, nuevamente se relaciona con la elección. Ya, ahí sí. Este sentido de predestinación del conocimiento previo aparece también en la Septuaginta, en Judith 9:6. No lo vamos a poner porque está en realidad en griego koiné, pero sabemos que la Septuaginta es la Biblia, la versión griega o la traducción griega de tanto el Antiguo Testamento como de los libros que se estaban usando, ¿verdad?, ahí en ese tiempo, y que nosotros sabemos ahora que contiene libros que se llaman, se denominan apócrifos o deuterocanónicos en el catolicismo romano, ¿verdad?, que para nosotros los cristianos no son inspirados por Dios, así que no están dentro de nuestro canon. Pero también se puede ahí ver cómo el concepto de presciencia se relaciona con la elección o predestinación o preordenación. El conocimiento previo, continuamos, el conocimiento previo con referencia, el conocimiento previo, aquí estamos, con referencia a Dios, está íntimamente relacionado con la terminología de la predestinación y la elección. Vamos a profundizar un poco en esto, porque yo también considero que están relacionados, pero que no son sinónimos. ¿Ya? Romanos 8:29, y este sí es un versículo muy potente que puede ser mal entendido o mal usado, así que lo vamos a leer. Romanos 8:29, que fue el que leímos hace poco. Porque a los que de antemano conoció, también los predestinó a ser hechos conformes a la imagen de su Hijo, para que Él sea primogénito entre muchos hermanos. Bien, es un versículo particularmente debatido que ilustra las diferentes formas de entender la presciencia o conocimiento previo. Es lo mismo, la presciencia o conocimiento previo sí son lo mismo. Aquí Pablo afirma a los que Dios conoció o preconoció, también los predestinó. Los intérpretes no reformados entienden antes conoció simplemente como saber de antemano y lo remiten a la fe del individuo. Dios, conociendo el futuro, sabía quién creería y sobre esta base los predestinó. La predestinación basada en la fe prevista. Ya eso es una diferencia con la enseñanza del calvinismo, ¿verdad? Y más radicalmente con el hipercalvinismo. Y aquí, ustedes saben que cuando digo cosas que me gusta que me pongan atención, los miro a los ojos. Quiero que aclarar que cuando uso términos como calvinista, arminiano o molinista, no lo hago de una manera peyorativa, sino que lo hago para poder entender las distintas escuelas de interpretación con respecto a esto. Sé que pueden haber más o pueden ser más profundas, pero
Como les digo, me quiero mantener lo más objetivo posible y de manera que sea entendible, así es que no vayan a pensar que lo digo de manera peyorativa. Continuamos. Acá. De nuevo, Dios, conociendo el futuro, sabía quién creería y sobre esta base los predestinó, la predestinación basada en la fe prevista. Este es el punto de vista arminiano. Ya, recordemos que el hipercalvinismo, o el calvinismo en general, lo que enseña es que Dios predestinó a las personas solamente por su voluntad, sin tomar en cuenta ni el pecado ni la fe de ellos. Vemos y vimos en los decretos divinos en el capítulo anterior que está el supralapsarianismo y el infralapsarianismo, ya donde el infralapsarianismo sí considera, dentro del calvinismo, por supuesto dentro del agustinianismo, que es como de donde viene esto, considera el pecado dentro de las cosas que Dios tomó en consideración en su preconocimiento para la predestinación o elección de las personas. Y el punto de vista arminiano de la teología arminiana considera que Dios tomó en cuenta la fe. ¿A qué se refiere esto? Que Dios, y déjenme hacer comillas, miró al futuro y vio quiénes responderían satisfactoriamente o quiénes responderían positivamente a su llamado, y a ellos los eligió, ¿verdad?, a través del preconocimiento. También hay un tercer punto. Bueno, está el tomismo también. Yo no conozco muy bien el tomismo, por eso no lo enseño. Entonces no me voy a meter ahí. Pero hay otro punto llamado el molinismo, que al final de esto se los voy a explicar un poco, generalmente, que habla también de que Dios tiene un conocimiento medio. Ya este conocimiento medio es el conocimiento de los contrafácticos, o que también se llaman futuribles. Quiere decir que Dios conoce cada acción libre que cada persona haría en distintas situaciones. ¿Ya? Dios sabe qué hubiese hecho yo, por ejemplo, si, no sé, hubiese nacido en otra ciudad, hubiese nacido en otro tiempo, o qué hubiese hecho X fulanito, X persona en X situación. Él lo conoce, Él conoce las acciones libres de cualquier persona en cualquier situación. Y Él, a través de todo este conocimiento, decide elegir o predestinar a las personas, ¿ya? Entonces dijimos que el conocimiento episteminiano es el que acabamos de ver aquí en rojo. Los intérpretes reformados insisten en que esta interpretación es errónea por diversos motivos. Primero, no está en consonancia con el significado de la palabra en otros lugares del Nuevo Testamento. Es lo que vimos arriba con respecto a distintos pasajes. En segundo lugar, el objeto del conocimiento previo de Dios es quién, no qué. Siguen presentes las nociones de relación y de favor divino. Tercero, el contexto posterior de Romanos 9, sobre todo el versículo 11 y el versículo 16, apuntan a un entendimiento en tono de predestinación. Cuarto, en el contexto inmediato, la intención de Pablo es animar a los creyentes a la luz de sus debilidades y los problemas que los rodean. Recuerden que yo les dije que el material que estoy usando es de tinte reformado y por ende tiende al calvinismo. Por eso yo trato de usar otras herramientas, tanto de logos como en mis estudios, para poder mostrarles a ustedes otras interpretaciones para que ampliemos, ¿verdad?, nuestro conocimiento, nuestro espectro, para que ustedes puedan comparar con todas las herramientas que tenemos a disposición y tomar su propia decisión. Entonces, seguimos. Cuarto, el contexto inmediato. La intención de Pablo es animar a los creyentes a la luz de sus debilidades y los problemas que los rodean. Su confianza en que todas las cosas ayudan a bien está basado en el hecho de que Dios los ha llamado según su propósito, no el de ellos. Y aquí déjenme decirles que el arminianismo y el molinismo también creen lo mismo. Ninguna escuela, al menos que yo conozca, y que sea de cierta manera ortodoxa o bíblica, no niegan esto, que Dios es finalmente el que elige y el que predestina. ¿Sí? La diferencia es en qué se basa para eso,
pero no negamos la soberanía de Dios bajo ningún punto de vista. La seguridad que ofrece Pablo se fundamenta en la elección e iniciativa divina, no en las suyas propias. Absolutamente de acuerdo. Es más, esto lo vamos a marcar porque no lo marqué yo en la vez anterior. Siempre que estoy en vivo me pasa que a la primera no lo hace. Bien, la seguridad que Pablo ofrece se fundamenta en la elección e iniciativas divinas, no en las suyas propias. En las suyas propias estamos hablando de las personas que fueron elegidas. Por último, los reformados insisten en que este punto de vista... A ver. Sí, estamos saliendo muy bien. Este punto de vista conllevaría un problema teológico. Hace que el conocimiento de Dios dependa de consideraciones ajenas a Él. El conocimiento de Dios no se aprende desde afuera. Su conocimiento se basa en sí mismo y en sus propias determinaciones. Esto lo vemos en Isaías 40:14, Salmo 139, 2 y versículo 16. Vamos a leer Isaías 40:14. ¿A quién pidió consejo y quién le dio entendimiento? ¿Quién lo instruyó en la senda de la justicia? ¿Le enseñó conocimiento y le mostró el camino de la inteligencia? Pregunta el profeta. A Dios nadie. Y repito, a veces malinterpretamos algunas posturas y pensamos que Dios, al haber previsto la fe o la respuesta de las personas, su conocimiento depende de esto. Bueno, la verdad es que a Dios nada lo sorprende. Nada lo sorprende. Por eso yo considero que es no solo bíblico, sino que muy lógico el conocimiento medio de Dios, que es Dios sabe el presente, el pasado, el presente, el futuro y lo que podría haber sido. Así de grande y maravilloso es nuestro Dios. De aquí que, según el punto de vista de Romanos 8:29, de aquí que según este punto de vista, Romanos 8:29 afirme el acto libre de predestinación de Dios. Compárese con Romanos 11:5. Ya hemos leído ya Romanos 11:29, también leímos Romanos 11:5. El conocimiento previo de Dios, según la visión reformada, y aquí lo subrayé, es un concepto causativo estrechamente relacionado con la doctrina de la predestinación. ¿Por qué subrayé que es la visión reformada? Porque tenemos que tener cuidado con no hacer de Dios la causa del mal. Ya es muy, muy importante que tengamos cuidado cuando nos acercamos a esta visión, de no tomarla a la ligera y de profundizarla, para no caer en esto y tampoco caer en la crítica vacía de que Dios es el autor del mal. ¿Ya? De nuevo, el conocimiento previo de Dios, según la visión reformada, es un concepto causativo estrechamente relacionado con la doctrina de la predestinación. Causativo, es importante. En estos pasajes que hablan de su conocimiento previo de sus elegidos, o Romanos 8:29, 11:2 y 1 de Pedro 1:2, connota además el favor divino, el amor de Dios que escoge y su propósito salvador. Por lo tanto, es un recordatorio, y aquí lo vamos a poner en pantalla completa, sin mi cara, sin nada, para que veamos esto que está destacado acá. Por lo tanto, es un recordatorio para el creyente que la salvación es por gracia exclusivamente y que toda alabanza es debida únicamente a Dios. Soli Deo Gloria. Y ahí estamos absolutamente de acuerdo. De hecho, hasta donde yo sé, todas las escuelas que yo he estudiado creemos o creen lo mismo. La salvación es por gracia exclusivamente y que toda alabanza es debida únicamente a Dios, que es el único digno. Soli Deo Gloria. Amén, ¿verdad? Amén, amén a eso. Tenemos también algunos versículos claves dentro de la gama de versículos que tenemos para estudiar esto, que nos dan a conocer este concepto, esta doctrina de la presciencia o conocimiento previo. Claro que podemos discutir algunas interpretaciones de eso, pero no vamos a entrar en eso. Y lectura recomendada, algunas teologías básicas donde
algunas teologías donde hablan de esto, como la teología básica de Riley, teología concisa de Packer y teología sistemática, la teología propia de Voss. Entonces, como siempre les digo, el software bíblico Logos es maravilloso, es una inversión que es un poco alta, pero vale totalmente la pena para estudiar. También vamos a ver esto de la presciencia desde el diccionario teológico Bacon, ya de Richard Taylor. Es un comentario bíblico que proporciona una interpretación que abarca todos los libros y fue elaborado por 40 teólogos evangélicos conservadores en la tradición wesleyana, y que tiene otra visión o otra interpretación de lo que ya vimos acerca de la presciencia, que nos va a abrir, ¿cierto?, este conocimiento. Así es que es muy bueno. Presciencia, dice acá. Posee como su marco de referencia la omnisciencia de Dios. Es la conciencia o conocimiento inmediato de una mente que lo sabe todo. Dios sabe por qué Él está en todas partes. Dios sabe por qué Él está en todas partes, pero no necesariamente actúa porque conoce. De otro modo, enfrentaríamos un determinismo absoluto y su fin, el mecanismo natural. El conocimiento puede llevar a la acción, pero no debido a la fuerza de su naturaleza. ¿Ya? Quien conoce puede actuar. Eso es libertad. Que el conocedor deba actuar contradice la libertad por una fijación sin propósito. Ya, por eso yo también considero que lo que Dios preconoce no necesariamente lo preordena, porque si no, ahí sí Dios estaría atado a su conocimiento. Si Dios preconociera algo y estaría obligado a hacer eso que Él preconoció, estaríamos hablando de algo que la Biblia no enseña. Pero Dios, al preconocerlo todo, incluso lo que pudo ser los futuribles o los contrafácticos, Él decide libremente qué mundo crear, o como se conoce, qué mundo actualizar. Dios es omnisciente y libre. Esto lo vamos a subrayar también, lo vamos a destacar. Dios es omnisciente y libre. La presciencia es un aspecto de la omnisciencia. Se sobreentiende en las advertencias, promesas y profecías de Dios. Y aquí nuevamente me gusta cuando hay algo que quiero que destaque y que ustedes puedan después volver a leerlo o anotarlo, sacarle una foto, un screenshot, como quieran. La presciencia de Dios involucra su gracia electiva, pero no excluye la voluntad humana. Yo no considero que Dios haya creado robots que no tengan la capacidad de elegir. Y tampoco considero que Dios haya creado seres que no son libres. Porque si nosotros fuésemos robots y no tuviésemos la libertad de elegir y no pudiésemos hacernos cargo de las consecuencias, ¿verdad?, de nuestros actos, que no tuviésemos libertad para tomar decisiones morales, primero claramente hacemos de Dios el autor o el principio del mal, del pecado. Porque si yo peco, yo le puedo decir, pero Dios, si no tuve otra opción, tú me obligaste, ¿verdad? Y hay que tener cuidado con ese extremo de estas doctrinas. Y segundo, donde no hay libertad, no hay amor verdadero. Si yo no decido amar libremente a Dios, estaría obligado a amar porque así Dios me obligó a través de un decreto, a través de una obligación. Entonces el amor no es verdadero. El verdadero amor radica en la libertad de amar. Cuando yo entiendo lo maravilloso y lo necesario que es Dios y Jesús para mí, yo lo amo libremente y ese es un amor verdadero. Repito, yo no considero que seamos robots programados para hacer cosas sin tener capacidad alguna de tomar decisiones relevantes, morales, y también de hacernos cargo de las consecuencias de esas decisiones. Continuamos entonces con nuestro diccionario teológico Bacon o Beacon.
La presciencia y la predestinación no son términos sinónimos. Y esto yo también lo voy aquí a subrayar para que lo puedan tener con claridad cuando vuelvan a ver esto. La presciencia y la predestinación no son términos sinónimos. El conocimiento previo o de otra clase no requiere un acto voluntario, pero la predestinación no se establece sin un acto de voluntad. Siendo que según la interpretación arminiana de la Escritura, la predestinación se basa en la presciencia, los dos términos obviamente se relacionan, sin embargo son distintos. Las formas temporales del pasado, presente y futuro respecto a la presciencia no son modos esenciales de la realidad o aspectos de la omnisciencia, sino que cumplen con un fin práctico para el pensamiento racional humano. No se puede comprender a Dios en las categorías que usamos en nuestro conocimiento de realidades seculares. Nuevamente les voy a poner esto en pantalla completa para que lo lean, lo analicemos y después puedan tomar nota. No se puede, lo que está destacado en rojo, no se puede comprender a Dios en las categorías que usamos en nuestro conocimiento de realidades seculares. Recuerden que uno de las cosas que estudiamos en la primera temporada, en los primeros 30 episodios, que lo enseñé más de una vez, es que Dios tiene otra edad. Dios es completamente distinto a todo lo creado. Y además nosotros solamente podemos hablar de Él en un lenguaje analógico o equívoco. Nos podemos equivocar respecto a lo que conocemos o pensamos de Dios. Y lo otro que hablamos es de manera analógica, pero de manera unívoca no podemos hacerlo porque no tenemos acceso a la realidad de Dios. No sabemos cómo Él ve o siente o piensa. Estoy hablando en términos antropomórficos o más específicamente antropopáticos. No tenemos acceso a esa realidad. Entonces, si bien hay atributos o perfecciones de Dios que compartimos, como el amor, ¿verdad? No, de ninguna manera es igual a lo que Dios, al atributo o a la perfección que es en Dios. Entonces nosotros podemos tratar de entender esta relación entre la presencia o el conocimiento previo y todo el resto de las doctrinas que vamos a ver, predestinación, preordenación, elección, reprobación, pero lo hacemos de manera análoga, porque somos seres limitados nosotros, limitados a este espacio y tiempo, limitados en nuestra mente, en nuestra cognoscibilidad de Dios. Es por eso que siempre este tipo de cosas va a permanecer en cierto aspecto en un misterio maravilloso que engrandece al Señor, ¿verdad? Tenemos un Dios absolutamente maravilloso. Continuamos. Dice Thielike en la fe evangélica: como Dios conoce de antemano, es algo que el entendimiento humano no puede explicar. Lo comentaba recién. Dios no es un hombre grande. En realidad, tampoco es un Dios grande. Él es Dios. El concepto de Dios ya encierra esta grandeza. Él es un ser máximamente grandioso. Eso es. Una opinión tolerada, a lo menos por la mayoría de los teístas, es que Dios conoce el pasado y el presente plenamente. ¿Ya? Y aquí hay una herejía que hoy se está dando. Su conocimiento de lo futuro, sin embargo, es cuestionado por muchos. Pero un Dios limitado en ese sentido, en el conocimiento futuro, es menos que Dios, insinuando la expresión: tu Dios es demasiado pequeño. Hay algunos teólogos que se llaman, si no me equivoco, es la teología del desarrollo, y algunas otras que no me recuerdo el nombre, donde dicen que Dios no conoce el futuro y que Dios va aprendiendo a medida que pasa el tiempo y que va actuando, incluso a medida que las cosas van sucediendo. Claramente ese no es el Dios que enseña la Biblia. Y esto se ve más aún cuando nos interiorizamos en este conocimiento medio de Dios, donde Dios no solo conoce el pasado, el presente y el futuro plenamente, sino que lo que pudo haber sucedido también lo conoce. Entonces pensar de que Dios se sorprende o tiene que
recrear o reactuar o reacomodarse y todas esas tonterías cuando el futuro llega es una herejía. Yo lo considero una falta de conocimiento teológico y profundo y filosófico acerca de Dios. Así es que cuando escuchen eso, descártenlo inmediatamente. La presciencia se refiere al conocimiento anticipado de Dios de las personas, cómo ellas responden a la salvación provista por Él. Él predestina a aquellos que conoce de antemano a ser hechos conforme a la imagen de su Hijo. Recuerden que, no estaba ahí, si no me equivoco, este es Romanos 2.11, permiso, a ver, Romanos 8.29, acá está. Romanos 8.29, porque a los que de antemano conoció también los predestinó a ser hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea primogénito entre muchos hermanos. Romanos 8.29. Entonces, esa es la manera que Él predestina. La evidencia más fuerte a favor y la demostración de la presencia de Dios es el cumplimiento de la profecía. Poder predecir los eventos que no están dentro del orden de la previsión humana se explica solamente en base de un conocimiento divino incomprensible para el hombre. Recuerden que las profecías, cuando se cumplen, están lejos del control humano. No es que nosotros como seres humanos hagamos cumplir la profecía y de cierta manera hacemos que esa profecía se vuelva realidad. La verdad es que así no es. Ya la profecía se cumple porque Dios tiene conocimiento previo y así Él decretó que la realidad, ¿verdad?, sucediera. El problema teológico más difícil, aquí donde está subrayado, en la doctrina de la presciencia, es saber cómo relacionar la presencia de Dios con la contingencia, ya con la realidad, con lo que sucede. Ven que acá tenemos una nueva interpretación, no sé si nueva, pero diferente a la que vimos antes en el sumario teológico Lexham con respecto a la presencia de Dios, pero que en ningún caso ni minimiza ni vuelve a Dios un ser limitado en su conocimiento. Ahora también vamos a ver, si tenemos tiempo, vamos a leer el nuevo diccionario de la Biblia, ya con lo que Él nos dice de la presencia. Recuerda que ya hemos visto el sumario teológico Lexham, vimos el diccionario teológico Bacon y ahora estamos viendo el nuevo diccionario de la Biblia. Presciencia es la virtud divina de conocer las cosas antes que acontezcan. El término griego es prognosis. Permiso, me voy a mojar la gargantita. El término griego es prognosis. El Señor Jesús fue entregado por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios. Hechos 2.23. Los creyentes son elegidos según la presciencia de Dios Padre. Primera de Pedro 1.2. Esto permite a Dios llamar las cosas que no son como si fuesen. Amén, ¿verdad? Esto lo vemos leamos Romanos 4.17. Como está escrito, te he hecho padre de muchas naciones, delante de aquel en quien creyó, es decir, que da vida a los muertos y llama las cosas que no son como si fueran. Esto no solamente es parte de la fe, sino que es parte del preconocimiento divino. Él tiene esta capacidad. En el Nuevo Testamento se usa el verbo proginosco, saber de antemano. Así se nos dice que a los que antes conoció, también los predestinó. Romanos 8.29, que ya lo vimos. Para ello hizo una provisión en Cristo, quien fue ya destinado desde antes de la fundación del mundo, ¿verdad? En 1 de Pedro 1.20 vemos que dice, porque Él estaba preparado desde antes de la fundación del mundo, pero se ha manifestado en los últimos tiempos por amor a ustedes. Pablo también utiliza, dice ahí, déjenme ver acá una pequeña cosa del stream. Listo. Ok. Pablo también utiliza el término para señalar que Dios, habiendo conocido desde antes a su pueblo, no lo iba a abandonar. No ha desechado a su pueblo, el cual desde antes conoció. Aquí vemos cómo se relaciona nuevamente el concepto de presciencia o de conocimiento previo con el favor divino.
Las Escrituras enseñan, sin embargo, nuevamente, en pantalla completa. Las Escrituras enseñan, sin embargo, que el hecho que Dios pueda conocer todas las cosas que sucederán no afecta en nada la responsabilidad moral del hombre, que tiene que dar cuenta de sus hechos. Una frase que es muy bonita, quizás, y que dice: todo lo bueno que yo tengo proviene de Dios, y todo lo malo proviene de mí. ¿Ya? Es entender de que el preconocimiento de Dios no nos hace ajenos a nuestra responsabilidad moral de nuestras decisiones. Es muy importante eso. Esta capacidad divina es totalmente incomprensible para la mente humana, pero dentro de sus limitaciones los hombres pueden saber de antemano algunas cosas, pues leemos en 2 de Pedro 3:17: por tanto, amados, sabiendo esto de antemano, estén en guardia, que no sean arrastrados por el error de hombres libertinos, caigan de su firmeza. ¿Ven? Ahí nosotros podemos ver cómo nosotros usamos un lenguaje analógico. Claramente lo que Pablo nos dice que nosotros podemos conocer de antemano es lo que se nos fue enseñado, se nos fue dicho. Dios no es así. Dios conoce todo de antemano, antes de que se haga realidad, antes de que Él creara el mundo y las cosas sucedieran, Él ya las conocía. Y no solamente conocía lo que Él decretó o actualizó, sino que también lo que pudo haber pasado. Por eso Él es un Dios tan maravilloso. Ahora, como yo les dije, con respecto a las distintas interpretaciones o escuelas o teologías, una que es bueno saberlo, aparte de la visión calvinista o agustiniana y la arminiana, es la de Molina, el molinismo. Yo les dije, lo que voy a leer ahora es un pincelazo. Es que básicamente Dios tiene un conocimiento medio, que es el conocimiento de los futuribles o el conocimiento de los contrafácticos, que pudo haber pasado, sí, ¿ya? Y esto para mí hace de Dios más grandioso aún. Ya muchos piensan que esto será bíblico, el molinismo. Bueno, hoy vamos a ver un poco una página que se llama Free Thinking, donde respondemos esto. Y dice así: los humanos poseen libre albedrío libertariano. Sí, se escucha bien. El libre albedrío libertariano es básicamente el hecho de que nosotros como seres humanos tenemos la capacidad de tomar decisiones libres, ya sobre todo en términos morales. La Biblia es clara en que los humanos poseen libre albedrío. Considera las palabras de Pablo a Filemón: pero no quise hacer nada sin tu consentimiento, para que tu bondad no fuera como por obligación, sino por tu propia voluntad. Aquí ya denota que tenemos cierto grado de libertad. Se plantea la pregunta: ¿está la Biblia hablando del libre albedrío libertariano? Después de examinar la Biblia en su totalidad, Molina estaba convencido de que las Escrituras no solo eran consistentes con la idea del libre albedrío libertariano, sino que la Biblia dejó en claro que algunas de nuestras elecciones son genuinamente dependientes de nosotros o a nuestro alcance. Nuevamente, esto no quiere decir que sorprendamos a Dios. Dios conoce incluso las acciones libres nuestras. Tremendo. Vamos a leer Deuteronomio 30 del 10 al 20. Si obedeces la voz del Señor tu Dios, guardando sus mandamientos y sus estatutos que están escritos en el libro de la ley, y si te vuelves al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma, este mandamiento que yo te ordeno hoy no es muy difícil para ti, ni está fuera de tu alcance. No está en el cielo para que digas: ¿quién subirá por nosotros al cielo para traérnoslo y hacérnoslo oír a fin de que lo guardemos? Ni está más allá del mar para que digas: ¿quién cruzará el mar por nosotros para traérnoslo y para hacérnoslo oír a fin de que lo guardemos? Pues la palabra está muy cerca de ti, en tu boca y en tu corazón, para que la guardes. Versículo 15. Mira que yo he puesto hoy delante de ti la vida y el bien, la muerte y el mal.
Pues te ordeno hoy amar al Señor tu Dios, andar en sus caminos y guardar sus mandamientos, sus estatutos y sus decretos, para que vivas y te multipliques, a fin de que el Señor tu Dios te bendiga en la tierra que vas a entrar para poseerla. Pero si tu corazón se desvía y no escuchas, sino que te dejas arrastrar y te postras ante otros dioses y los sirves, yo os declaro hoy que ciertamente pereceréis. No prolongaréis vuestros días en la tierra donde tú vas, cruzando el Jordán para entrar en ella y poseerla. Al cielo y a la tierra pongo hoy como testigo contra vosotros de que he puesto ante ti la vida y la muerte, la bendición y la maldición. Escoge, pues, la vida para que vivas tú y tu descendencia, amando al Señor, escuchando al Señor tu Dios, escuchando su voz y allegándote a Él, porque eso es tu vida y la largura de tus días, para que habites en la tierra que el Señor juró dar a tus padres, Abraham, Isaac y Jacob. Moisés ordena a los israelitas no regenerados que hagan una elección. Él dice que tienen opciones entre las que elegir. Deben elegir entre la vida y la muerte, entre las bendiciones y las maldiciones. Moisés les suplica que elijan la vida. Moisés precede su súplica por la vida al dejar en claro que los israelitas no regenerados en realidad poseen la capacidad de hacer esta elección. Es decir, esta elección depende de ellos y no sorprende al Señor lo que elija. Y no está causalmente determinada por cosas externas a ellos. No todo lo que Dios preconoce, Él lo preordena. Él deja en claro que no solo es algo que poseen la capacidad de hacer, sino que además ni siquiera es muy difícil para ellos hacer esta elección. Esto no es solo apoyo bíblico a la libertad libertariana para elegir lo contrario. Parece ser libertad libertariana con respecto a una oferta para elegir a Dios, o al menos no rechazarlo. Moisés expresa su punto de vista con respecto a la libertad libertariana en el Antiguo Testamento. En el Nuevo Testamento, Pablo aclara su posición con respecto al libre albedrío libertariano. En 1 Corintios 10:13, él afirma: no os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea común a los hombres, y fiel es Dios, que no permitirá que vosotros seáis tentados más allá de lo que podáis soportar, sino que con la tentación proveerá también la vía de escape, a fin de que podáis resistirla. Dios ha provisto, al menos a algunos humanos, con la habilidad de no pecar. Somos capaces de no caer en la tentación. En consecuencia, cada vez que uno peca, no tenía que hacerlo, ya que había una capacidad genuina para hacer lo contrario. Una vía de escape disponible para que eligiéramos. Eso es exactamente lo que quiere decir el libre albedrío libertariano. Por lo tanto, cuando alguien elige libremente pecar y fueron capaces de no pecar, se deduce que son genuinamente responsables de sus pecados y no Dios. Pablo también insinúa que poseemos libertad libertariana cuando se trata de nuestros pensamientos. En 2 Corintios 10:5 el apóstol Pablo escribe: derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Pablo declara que nosotros, e implica que debemos, tomar nuestros pensamientos cautivos para obedecer a Cristo. Pablo parece enseñar que somos libres pensadores responsables de la variedad libertariana. Por consiguiente, Pablo deja en claro que todos nuestros pensamientos no están determinados causalmente ni son impuestos desde fuentes externas. Poseemos la capacidad de pensar lo contrario. Es decir, tú eres responsable de tus propios pensamientos, o al menos algunos de ellos. Continuamos. Vamos, estamos justo en el tiempo, muy bien. Pablo tiene claro que debemos llevar cautivos nuestros pensamientos para obedecer a Cristo, para obedecer a la realidad. Importante. Él también enseña que podemos ser tomados cautivos por el pensamiento incorrecto. En Colosenses 2:8 se deduce que la humanidad está involucrada en una batalla. Esta batalla no es contra carne ni sangre, como lo expresa Efesios 6:12. No nos demos cuenta o no, todos y cada uno de nosotros estamos en una batalla por nuestra mente. Pablo nos urge a que tomemos nuestros pensamientos cautivos antes de que nos lleven cautivos.
Somos responsables de nuestros pensamientos y por lo tanto debemos ser libres pensadores, lo cual ni siquiera es posible desde un punto de vista determinista, como afirman muchos calvinistas. Finalmente, Pablo tiene claro que los cristianos no están controlados por nada externo a nosotros mismos. Él deja claro que Dios les ha dado a los cristianos la capacidad de tener control. Considere 2 de Timoteo 1:7, porque no nos ha dado espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Si los cristianos tienen autocontrol, dominio propio, entonces algo que no sea el yo no está en control. Estos son los datos bíblicos que respaldan el libre albedrío libertariano. Pero, ¿qué pasa con el otro pilar esencial del mero molinismo, o el molinismo en su forma más pura? Dios posee conocimiento contrafáctico. En 1 Samuel 23, del 6 al 14, Dios le permite a David conocer la verdad de una proposición contrafáctica. Específicamente que, si se quedaba en Keila, entonces Saúl lo perseguiría. Y que, si Saúl lo perseguía, entonces los hombres de Keila lo entregarían a Saúl. Jeremías 38, del 17 al 18, también proporciona apoyo para el conocimiento contrafáctico de Dios. Este pasaje deja en claro que Dios sabe lo que sucedería sin importar el curso de acción que escogería tomar Sedequías. Muchas escrituras como esta proporcionan iluminación con respecto al tipo de conocimiento que Dios tiene. Además, considere que la prueba de un verdadero profeta es el cumplimiento de sus predicciones. Deuteronomio 18:22. Sin embargo, muchas predicciones dadas por los profetas bíblicos nunca se cumplen debido a que las personas a quienes estas profecías fueron entregadas cambiando sus vidas. Los vemos en Isaías 38, del 1 al 5, Amós 7, del 1 al 6 y la más conocida Jonás 3, del 1 al 10, donde Dios dice que no castiga a Nínive por el arrepentimiento del pueblo. Por lo tanto, las personas que optaron por cambiar sus vidas evitaron las consecuencias de lo que hubiera sucedido si no hubieran cambiado de dirección. Jesús hace muchas declaraciones que implican que Él tiene conocimiento contrafáctico. Considere Juan 15, 22 y 24. Si yo no hubiera venido y no les hubiera hablado, no tendrían pecado. Si yo no hubiera hecho entre ellos las obras que ningún otro ha hecho, no tendrían pecado. ¿Ven? En Juan 18:36, Jesús ofreció la siguiente afirmación de conocimiento contrafáctico. Mi reino no es de este mundo. Si mi reino fuera de este mundo, entonces mis servidores pelearían para que yo no fuera entregado a los judíos. Ven, ahí nosotros estamos viendo de cierta manera, y más que de cierta manera, bastante directo el conocimiento contrafáctico de Jesús. En Mateo 26:24 Jesús dice: «Ay de aquel hombre por quien el Hijo del Hombre es entregado. Mejor le fuera a ese hombre no haber nacido». Además, he presentado previamente el caso de que Jesús ofrece un contrafáctico implícito con la libertad libertariana humana en mente en Marcos 4, del 10 al 12. Hay muchos pasajes que afirman en la Escritura que afirman que Dios tiene conocimiento contrafáctico, pero ¿acaso Él posee conocimiento medio? Esta pregunta depende de cuándo Dios posee lógicamente el conocimiento contrafáctico. ¿Dios tiene este conocimiento antes, lógicamente previo a su decreto creativo, o Dios creó el mundo y luego ganó ese conocimiento? Hablamos de esto hace poco. Si Dios posee este conocimiento contrafáctico eterna y causalmente antes de su decreto creativo en el que Él realizó la actualización de este mundo, entonces Dios posee conocimiento medio. Es decir, si Dios es eternamente omnisciente, entonces Dios posee conocimiento medio. Con todos los datos bíblicos que estudiamos en mente, uno puede ver que el mero molinismo definitivamente está respaldado por las Escrituras. Se plantea la pregunta: ¿podemos ir más allá del mero y presentar un caso bíblico para lo que se llama molinismo fuerte? Para lograr esa tarea debemos examinar la naturaleza omnibenevolente de Dios y la Escritura que describe que Dios quiere de todos los seres humanos. Dios ama y desea lo mejor para todas las personas. Otro elemento esencial para establecer bíblicamente el molinismo es el amor que Dios tiene para todas las personas y su deseo de que todos florezcan eternamente.
Sostengo que podemos inferir la omnibenevolencia de Dios, un amor y deseo para que todas las personas florezcan eternamente, después de examinar el relato de Adán y Eva que se encuentra en el primer libro de la Biblia. El pecado original no era comer una fruta prohibida, sino más bien dudar de la omnibenevolencia de Dios. Esta fue la trampa con la que Satanás atrajo a Eva al jardín del Edén. ¿Dijo Dios realmente? ¿Verdad? Le dijo a Eva. Satanás convence a Eva de considerar la idea de que Dios no está realmente interesado en su florecimiento final. El hecho del asunto, sin embargo, es que Dios desea el último florecimiento para todos y cada uno de los seres humanos. Esto está respaldado por las escrituras que examinaremos a continuación, como Juan 3:16, 1 de Timoteo 2:4 y 2 de Pedro 3:9. También es apoyado en Génesis. Considere este contrafáctico. Si Adán y Eva hubiesen guardado los mandamientos de Dios y todos sus descendientes siguieran su ejemplo, entonces cada ser humano experimentaría un florecimiento último y no experimentaría ningún sufrimiento. Por lo tanto, Dios creó un mundo en el que era lógicamente posible que todas las personas florecieran eternamente. Sin embargo, Eva dudaba de que Dios fuera omnibenevolente y deseara lo mejor para ella. Esta duda condujo a la caída del hombre y un terrible sufrimiento siguió su paso. Si uno piensa que esto es demasiado filosófico, por favor considere otros versículos de la Biblia con respecto a lo que Dios quiere de toda la humanidad. Ezequiel 18, 30-32. Por lo tanto, juzgaré a cada uno conforme a su conducta, oh casa de Israel, declara el Señor Dios. Arrepentíos y apartaos de todas vuestras transgresiones para que la iniquidad no sea tropiezo, no sea piedra de tropiezo. Arrojad de vosotros todas las transgresiones que habéis cometido y haceos un corazón nuevo y un espíritu nuevo. ¿Por qué habréis de morir, casa de Israel? Pues yo no me complazco en la muerte de nadie, declara el Señor Dios. Arrepentíos y vivid. Para asegurarse de que no haya confusión, Ezequiel reitera lo mismo varios capítulos más adelante, en el 33, 10 y 11. Y tú, hijo de hombre, di a la casa de Israel: así habéis hablado diciendo, ciertamente nuestras transgresiones y nuestros pecados están sobre nosotros, y por ellos nos estamos consumiendo. ¿Cómo pues podremos vivir? Diles: vivo yo, declara el Señor Dios, que no me complazco en la muerte del impío, sino en que el impío se aparte de su camino y viva. Volveos de vuestros malos caminos. ¿Por qué habéis de morir, oh casa de Israel? Estos pasajes de la Biblia son claros en cuanto a que Dios no se complace en la muerte de los malvados y proporciona apoyo adicional para el libre albedrío libertariano. Él quiere que todos se vuelvan de sus caminos perversos y se arrepientan. Dios incluso razona con ellos. ¿Por qué morirás? Dios les dice que no se complace en la muerte de nadie. Dios no quiere que nadie perezca. Él les da una orden de que son libres de seguir o no. Volveos y vivid. Hasta ahora solo hemos examinado el Antiguo Testamento con respecto a la omnibenevolencia de Dios. Pero el Nuevo Testamento también está repleto de datos que afirman el deseo de Dios de que todas las personas sean salvas. Consideremos las palabras de Pablo al joven Timoteo con respecto a Dios. 1 de Timoteo 2:4. El cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al pleno conocimiento de la verdad. Clarito está ahí, ¿no? 2 de Pedro 3:9. Reitera las palabras de Pablo. El Señor no se tarda en cumplir su promesa, según algunos entienden la tardanza, sino que es paciente para con vosotros, no queriendo que nadie perezca, sino que todos vengan al arrepentimiento. Me encanta cómo la versión ESV lee Romanos 5, del 15 al 18. Nota del traductor. Por cuestiones de idioma seguiré poniendo la versión La Biblia de las Américas. Pero no sucede con la dádiva como con la transgresión, porque si por la transgresión de uno murieron los muchos, mucho más la gracia de Dios y el don por la gracia de un hombre, Jesucristo, abundaron para los muchos. Tampoco sucede con el don como con lo que vino por medio de aquel que pecó, porque ciertamente el juicio surgió a causa de una transgresión, resultando en condenación. Pero la dádiva surgió a causa de muchas transgresiones, resultando en justificación. Porque si la transgresión de uno, por este reinó la muerte, muchos más reinarán en la vida por medio de uno, Jesucristo, los que reciben la abundancia de la gracia y el don de la justicia. Así pues, tal como por una transgresión resultó la condenación de todos los hombres, así también por un acto de justicia resultó la justificación de vida para todos los hombres.
El pecado afectó a toda la humanidad. Sin embargo, Dios hizo un camino, lo hizo posible para que toda la humanidad sea salva, lo cual la Biblia dice claramente que Dios desea. Este regalo gratuito ofrecido a toda la humanidad es solo a través de Jesucristo. Juan 14:6. Es solo a través de Cristo que la justificación se hace posible para todas las personas. Esta justificación es un regalo gratuito que se ofrece a todo el mundo. Hablando del mundo, el primer versículo de la Biblia que he memorizado resume en pocas palabras todo el mensaje del Evangelio. Considere Juan 3:16. Porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. El versículo de la Biblia más famoso de todos los tiempos deja en claro que Dios ama al mundo y que su amor está disponible para todo el que crea en él. Este amor es un regalo gratuito, genuinamente ofrecido a todas las personas en todo el mundo. Primera de Juan 2:2 reitera este hecho. Él mismo es la propiciación por nuestros pecados, y no solo por los nuestros, sino también por los del mundo entero. ¿Por qué alguien inspirado por el Espíritu Santo hablaría sin sentido? Esta no es una buena interpretación. Dios ama al mundo, a todas las personas, desea que todas las personas sean salvas, y Jesús ha hecho posible que todas las personas en el mundo entero sean salvas. La información bíblica es clara con respecto al amor de Dios para todas las personas. Pero si uno está todavía confundido, Pablo clava el clavo en el ataúd calvinista en Tito 2:11, porque la gracia de Dios se ha manifestado trayendo salvación a todos los hombres. Todos los datos bíblicos de principio a fin, Génesis 1:1, Apocalipsis 22:21, si cualquier punto de vista teológico o filosófico no puede dar sentido a todas las escrituras, entonces la visión no es simplemente bíblica. Como dice Kirk McGregor, si tu sistema teológico no puede dar cuenta de todos los datos bíblicos, eso es un problema para tu sistema teológico. ¿Ven? Conclusión. El modelo de Molina podría no ser exacto, pero no tenemos razón bíblica para rechazarlo. El molinismo es la inferencia, la mejor explicación de todos los datos bíblicos. La Biblia afirma que Dios es completamente soberano sobre todas las cosas y predestina todas las cosas. La Biblia afirma que Dios es el autor de la salvación. La Biblia afirma que Dios desea que todas las personas sean salvas y nadie perezca. La Biblia afirma que todas las personas no son salvas, pero tienen que elegir para resistir la salvación o no. La Biblia afirma que los humanos poseen la capacidad de tomar algunas decisiones que son dependientes de nosotros. Libre albedrío libertariano. La Biblia enseña que Jesucristo murió por todas las personas y que Dios proporciona una medida de gracia a todas las personas. Y finalmente, la Biblia afirma que Dios posee conocimiento contrafáctico. Cuando uno toma todos los datos bíblicos al mismo tiempo, deben rechazar las visiones que niegan o ignoran cualquier pasaje de las Escrituras. La inferencia, la mejor explicación de todos los datos bíblicos es el molinismo, como señala McGregor. La única forma, lógicamente, de tener el conocimiento contrafáctico de Dios y de tener el libertarianismo suave, libre albedrío libertariano, que se encuentra en pasajes como Deuteronomio 3 del 10 al 20, es la única manera de lograrlo, lógicamente, es el molinismo. Wow, sé que fue harta información. Ahora, ustedes, como les dije antes, vimos la posición agustiniana o calvinista, vimos la posición arminiana y terminamos con la posición molinista. En esas tres son las que yo conozco y creo que si nos mantenemos de una manera ecléctica podemos rescatar y aprender mucho. Por eso no hay que cerrarse siempre a un solo sistema teológico. Bien, entonces, este fue la presciencia divina o el preconocimiento divino. Sé que es harto, sé que puede ser complicado, pero pueden volver a ver este episodio aquí mismo en la página de Facebook o en el canal de YouTube, Calama para Cristo. También síganos en Instagram, estamos subiendo contenido constantemente. Y compartan esto, estudiemos del Señor, aprendamos del Señor, no le tengamos miedo a la teología, al contrario, la teología no debe producir mucho conocimiento en nosotros, sino debe producir mucha adoración. Ya cuando conocemos a Dios o cuando nos acercamos a Dios, este conocimiento profundo de Dios debe crear en nosotros un sentimiento de majestuosidad mayor hacia Dios, una mejor y mayor adoración,
y por supuesto una mejor y mayor o un mejor y mayor servicio al Señor y a nuestra iglesia. Así es que, bueno, hermanos, este ha sido el capítulo del día de hoy. Sé que me pasé unos minutitos de la hora, ¿verdad? Pero estos temas lo necesitan. Estos temas no me puedo mantener con tan poco y comprimir toda la información, a pesar de que trato de hacerlo. ¿Ya? Pero por lo demás, les repito, usen esto para sus estudios personales, en sus iglesias, en sus células, muéstrenselo a sus pastores, a sus líderes, y pasen todo por la Biblia, hermanos. No digan, no, es que yo creo esto porque tal o cual lo dijo. No, yo creo esto porque así la Biblia lo enseña, y es lo que trato de hacer yo acá. Teología bíblica, sistemática y filosófica de un nivel profundo al alcance de todos. Ya, denle like, compartan esto, súmense a las páginas para que de esta manera crezcamos y podamos llegar a muchos más con la bendición de una buena teología, y así de cierta manera blindarnos ante la cantidad de herejía que hay allá afuera hoy en día. Por lo demás, que la paz de nuestro Dios Padre, del Señor Jesucristo y del Espíritu Santo esté con cada uno de nosotros. Dios les sobrebendiga.